Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este encuentro iberoamericano de la cultura, Villa Carlos Paz, Huelva. Para nosotros es un placer una vez más estar compartiendo con ustedes en esta nueva jornada, la última jornada donde vamos a disfrutar de un poco de cultura aquí desde Villa Carlos Paz, en el centro de la República Argentina y para toda Latinoamérica y para España. Gracias a todos los que nos van siguiendo durante estas transmisiones. Vamos a comenzar hoy con la presentación de la novela Los Mataperros. En este caso el autor es Alejandro Frías, de Mendoza, Argentina. Y están con nosotros ya listos los moderadores que van a ser los encargados de esta entrevista en vivo. Con nosotros Pedro Solans y Daniel Grana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Estamos listos, entonces vamos a esperar la comunicación. Y bueno, vamos a hablar con Alejandro Frías. Pedro, contanos un poquito de Alejandro. Sí, Alejandro Frías es un escritor mendocino, que ahí lo estamos viendo ya en pantalla. Un excelente escritor mendocino de la nueva camada. Mendoza es una tierra de no solamente produce buenos vinos, sino también muy buena literatura. Y la historia lo avala con nombres extraordinarios, con obras extraordinarias. Bueno, en esta nueva camada se integra Alejandro Frías, que tuvimos la suerte y gracias a la generosidad de él pudimos publicar en modalidad ebook su gran novela, que es Mataperros, y es la que vamos a presentar hoy y vamos a conversar. Vamos a hacer una especie de conversatorio con Alejandro porque es un joven escritor que realmente son esos escritores que a uno le gusta conocerlo después de leer su obra. Así que ya lo tenemos ahí entonces. Alejandro, bienvenido. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, gracias Pedro por tus palabras y un gusto estar presente en este encuentro iberoamericano. Bueno, Alejandro, con todo respeto a los oyentes y a los que nos están viendo, a mí me gusta siempre llamarlo Canito, porque cuando un escritor es popular en las calles, en sus barrios, en su ciudad, y allí a donde ellos escriben lo nombran o con un apodo o con una manera, es una manera de acercarse a su producción, llamándolo como lo llaman los mendocinos o sus lectores. Y en este caso yo como editor me tomo el atrevimiento de nombrarlo públicamente Canito, si él me lo permite, ¿no? Por favor, eso es algo que empezó puertas adentro de la casa. Mi mamá me decía Canito por un dibujito que había, donde un perro le decía a su hijo Canito, hijo mío, y después trascendió la puerta de mi casa, trascendió mi barrio, mi ciudad, y ahora no hay nadie que no me diga Canito. Alejandro, si vos definiría o tendrías que hablar en 5 renglones, escribir en 5 renglones, ¿cómo calificaría a Mataperros, a los Mataperros? Bueno, una novela, la calificaría como una novela que lleva la violencia barrial a los extremos, para mostrar de alguna manera la vida de la gente que vive en espacios marginados. Cuando digo al extremo, estoy hablando y ya me meto a lo mejor un poquito con la trama de la novela, el devenir de 3 hermanos que tienen la posibilidad, a pesar de tener la posibilidad de estudiar, a pesar de tener la posibilidad de contar con un padre y una madre que los acompañan, las circunstancias los llevan a que el mayor se ponga a vender drogas en el barrio y todo esto genera un montón de situaciones que lo llevan a enfrentarse con otras bandas y demás, en tanto que el menor de esos 3 hermanos, al que le dicen el Verdura, forma una banda que se dedica a matar perros. Digo, llevar la violencia al extremo, mostrarla al extremo,
para de alguna manera no es la intención de la literatura es siempre la literatura, pero en definitiva termina mostrando una realidad con la que vivimos, especialmente en Latinoamérica, cotidianamente. No sé, Daniel, si vos querés hacer una pregunta, pero si vos me permitís antes, yo quiero también que lo conozcan a Alejandro Canito Fría, porque es un autor que refleja lo que nos atraviesa a todos los latinoamericanos, lo social, lo político, las desigualdades. Es un gran cronista de nuestro tiempo. Y también en Fría lo que se da es que es un auténtico heredero de esa literatura Cuyo, y sobre todo Mendoza, nos tiene acostumbrados a las mejores crónicas, a las mejores descripciones. Y me refiero, se me viene a la cabeza Di Benedetto, Liliana Bodoc, se me viene a la cabeza Tejada Gómez, un poeta extraordinario de nuestra América. Y cuando él dice que la literatura tiene solamente como objetivo la literatura, está en realidad ocultando que algunas novelas o algunos cuentos, como los de él o de muchos grandes, nos está llamando la atención, nos está haciendo ver o nos está mostrando la oscuridad, lo gris, lo profundo de las conductas que lo tenemos a veces hasta normalizada, y que somos a veces livianos a la hora de tratarlo o a la hora de combatirlo, si la palabra me lo permiten. Los Mataperros es una novela indispensable para entender la marginalidad en cualquier ciudad de América Latina. Mendoza, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, es una radiografía de las conductas que están en pugna en las sociedades desiguales que nos toca vivir. Por eso hablar con Fría es realmente un privilegio, y para seguir me gustaría preguntarle a Canito, él como autor, que me diferencie sus cuentos anteriores a Los Mataperros. Se me ocurre su cuento más conocido o más leído, El Ébano. ¿Qué diferencia existe para él entre El Ébano, Los Mataperros? ¿Cuál fue su experiencia en las revistas culturales o literarias que también participó y que cofundó muchas de ellas? Bueno, yo creo que cuando uno lo mira en la profundidad y está por ahí a lo mejor sobre mi obra, no sería la persona más indicada para opinar, pero creo que cuando uno mira la producción general de un autor o de una autora, encuentra lo que siempre se ha dicho casi como un adagio, ¿no? Que todas las obras de un escritor son solo una obra. En el caso de Ébano, el cuento que citabas, tiene mucho humor, si se quiere, pero no deja de salir de lo que, no deja de estar presente, perdón, de lo que sucede cotidianamente en las calles. Ébano, para la gente que no lo ha leído, es un cruce y un enamoramiento a primera vista, aunque sabemos que el amor a primera vista no existe, pero un enamoramiento inmediato de alguien, de un flaco que está comprando en una feria de lo que sería una feria de pulgas, una feria artesanal, está circulando por ahí, viendo qué encuentra para comprar, tiene algunos intereses en particular, y se cruza con una morocha de piel color ébano, de la cual se enamora de inmediato. Mientras que Los Mataperros muestran una realidad cruda, una realidad social, una realidad donde se mete la política,
la religión, la marginalidad, pero creo que cuando se mira en la globalidad la producción completa, se descubre que hay un nexo con la realidad. No con la intención de mostrar la realidad como testimonial, sino, insisto, con esto de que la literatura se justifica en sí misma y no necesita más justificación que esa. Pero creo que somos hijos de nuestra época, y creo que de una manera u otra cada autor y cada autora refleja su época, ¿no? Te agradezco que me hayas puesto en la misma lista de Di Benedetto, de Tejada Gómez, de Liliana Bodoc. No sé si me merezco estar en esa lista, pero no es casual que Liliana Bodoc cree una épica latinoamericana desde Mendoza, cuando uno ve el lugar en el que creció Liliana Bodoc, al pie de unos cerros. Y esto puede sonar muy aventurado, pero yo tuve la posibilidad de conversarlo con ella. Cuando uno ve a dónde creció, indudablemente identifica ese paisaje también en algunas partes de su obra, y tampoco es casual que desde a comienzos del siglo XXI, después de 10 años de cuestionamiento muy fuerte a lo que fue la conquista de América, y de revisión de un montón de hechos históricos, sea que salga desde Argentina, desde Mendoza, una épica latinoamericana que hasta ese momento no habíamos tenido. Entonces, ¿por qué traigo a colación lo de Liliana? Porque creo que sea el género fantástico, sea desde el humor, sea desde el realismo mágico, el realismo sucio, que es más cerca de lo que estoy yo, no estoy para nada cerca del realismo mágico, sea la forma en la que sea, el género en el que se manifieste el autor, porque Tejada Gómez era fundamentalmente poeta, aunque tiene una novela maravillosa, siempre está reflejando la realidad, siempre está reflejando esa realidad en la que vive. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué une, qué hay en común en cuentos como Ébano y novelas como Los Mataperros? Yo creo que la posibilidad de poner en papel lo que uno cotidianamente vive, cotidianamente crea, porque hay una canción de Joan Manuel Serrat que habla, creo que se llama La Bella y el Subte o algo así, corregime Pedro si no era así, en la que él plantea de que cuando va en el subte ve un montón de gente y así como el odontólogo ve pacientes, el maestro ve estudiantes, cada persona va viendo en el otro o en la otra persona reflejando sus intereses propios. Yo creo que eso de alguna manera le pasa a los artistas plásticos, a los directores de cine, a los guionistas. Cuando te trenzás con la realidad, al poeta, te la pasás pensando cómo traducir o viendo en una suerte de traducción esa realidad, ese entorno real, convertido en una obra de arte o en una obra literaria. Entonces me parece que si hay un nexo, es la posibilidad que tengo y que he podido, con las que he podido contar muy satisfactoriamente, de llevar al papel, ya sea desde el humor o desde lo trágico, eso que nos acontece como sociedad. Y por otro lado, sí, seguramente tiene mucho que ver con el trabajo que yo he hecho, no solamente desde las revistas literarias o revistas culturales o los medios de comunicación en general, sino también mi trabajo en otros ámbitos. Yo soy docente, hace muchos años que ya no ejerzo, creo que van a cumplirse 10 años que no ejerzo la docencia, pero como docente me tocaron vivir situaciones muy complejas, que no se reflejan para nada en la novela, en Los Mataperros, pero me tocó un día llegar a la 1:30 de la tarde a dar clases y que hubiera un pibe muerto en la puerta de la escuela, asesinado por un ajuste de cuentas. Desde esa situación extrema de un pibe asesinado en la puerta de una escuela en el horario de entrada de clases, a
lo que puede llegar a suceder en un mercado de pulgas o en un mercado artesanal, creo que todo es material para que uno lo lleve a la literatura. Y en la experiencia laboral, todo lo que pasó en las revistas literarias, culturales, en los medios, más en mi experiencia como docente, puedo agregar también que trabajé en muchas otras, tuve muchas otras profesiones, si se quiere. Fui obrero de la construcción, fui operador de radio, fui apicultor. Digo, de cada lado uno va cosechando cositas que indudablemente lo construyen y a la larga construyen la producción de uno. Alejandro, tu experiencia como responsable de ediciones culturales en Mendoza, ¿has tenido la oportunidad de ver si en la literatura cuyana, mendocina, de los diferentes departamentos, hay cierta desigualdad en oportunidades o en la forma de encarar la literatura? Me salgo un poco de los mataperros. Sí. Sí, no, me parece que nosotros, en Argentina, digo, así como se repite en varios otros países, pero bueno, nos toca en particular Argentina, a partir del modelo centralizado que tenemos, un modelo que influye en lo económico, en lo cultural, en lo político, creamos y reproducimos ese modelo a baja escala. A ver, para que se entienda, nosotros vivimos en un país donde hay muchísimas provincias, muchísimas localidades, con grandes trabajos, por ejemplo, a nivel literario, pero prácticamente recién hace muy pocos años que cuando se hace una obra o se piensa en la historia de la literatura argentina, se empieza a incluir a más autores de las provincias. Si no, todo es Buenos Aires, o se resume al 80% a Buenos Aires. Lo mismo pasa con el cine, con las artes plásticas, lo mismo pasa con la política, lo mismo pasa con la economía. Y ese modelo se reproduce a menor escala a nivel provincia. Las ciudades cabeceras, las capitales de provincias, tienden a reproducir un modelo similar de centralismo hacia los departamentos o hacia las comunas, como se quiera entender mejor. Y después, en las comunas, fundamentalmente las comunas más chicas o las de menor población, se reproduce nuevamente ese sistema de las ciudades cabeceras de las comunas hacia los distritos. Entonces, la misma dificultad que hasta hace unos años con la que nos encontrábamos los escritores y las escritoras de las provincias respecto de Buenos Aires, se reproduce adentro de las provincias desde los departamentos hacia las ciudades capitales, ¿sí? Y dentro de los departamentos, desde los pequeños distritos hacia las ciudades cabeceras. Es decir, si yo cito una ciudad que queda a 80 kilómetros de Mendoza, cualquiera, digo, no tiene sentido nombrarla, pero podría llegar a decirse Las Catitas, que es una localidad que está bien distante. Cualquier persona que quiera dedicarse a la literatura, al cine, incluso estoy hablando al derecho o a la medicina, va a tener muchas más dificultades para acceder a eso que quienes vivimos en las ciudades cabeceras. Y la literatura no escapa a esto, ¿se entiende? Y en mi experiencia como director de ediciones culturales, un cargo que depende, estamos hablando de ediciones culturales, es la editorial provincial, que lo ejercí durante 4 años, estuve al frente de la editorial. Tuve la posibilidad de recorrer la provincia y descubrir y conocer en profundidad ese mapa literario de Mendoza. Y cuando hablo de mapa literario, no me refiero, ni quiero hacer hincapié, ni detenerme, tal vez en los estilos, en las estéticas, en las formas de manifestarse a través de la literatura que tiene la gente de departamentos más distanciados de Mendoza. Porque por ahí toda la discusión pareciera reducirse a eso, ¿no? Porque
Como vive a 80 kilómetros de la ciudad cabecera, como vive a 1100 kilómetros del puerto de Buenos Aires, su literatura tiene otra forma y que ya ha caducado. Estamos hablando de estéticas más antiguas, más viejas, o que no tienen que ver con las vanguardias. Entonces uno descubre en ese camino, en ese tránsito, que más que una literatura de vanguardia, una literatura que quiera romper con las estructuras, ¿no? Que quiera crear un movimiento nuevo, lo que fuera, se encuentra con una literatura hecha por gente que quiere manifestarse. Entonces, me parece fundamental empezar a pensar los mapas literarios a partir de una manera que no sea centralista. Ver qué es lo que tiene para ofrecernos un autor o una autora que vive a 100 kilómetros de la ciudad cabecera de una provincia, qué tiene para ofrecernos y desde dónde nos lo ofrecen. No se trata solamente de partir y llegar a la comparación, partir de la comparación y llegar a la comparación. Se trata de mucho más, de escuchar esas voces, me parece. Y lógicamente, más allá de las posibilidades tecnológicas que nos ofrecen los sistemas digitales y la posibilidad de acceder a un blog o a una publicación digital, esos espacios, las personas que desde esos espacios producen, siguen teniendo las mismas dificultades que nosotros teníamos antaño respecto de Buenos Aires. Eso no quiere decir que nuestras posibilidades respecto de Buenos Aires hayan disminuido, sino que se hayan equilibrado, sino que simplemente disminuyeron porque tecnológicamente estamos con otras posibilidades. Pero entonces, como para cerrar la idea, me parece necesario detenerse a ampliar y conocer qué es lo que esos mapas literarios de provincias o mapas literarios de países tienen para decirnos. No tanto, insisto, en las vanguardias y en las estéticas, sino en la palabra misma, ¿no? ¿Qué nos dice una autora de General Alvear cuando nos está diciendo algo? Muchas gracias, Alejandro. A mí me gustaría cerrar esta breve intervención tuya, si tenés a mano, nos queda 3 minutitos para que nos lea algún texto tuyo. ¿Podrá ser? No, Y con eso no cerramos. no tengo nada a mano. ¿No tenés nada a mano? No, me sorprendiste. Bueno, no importa. Pero... sí, contame. Perdón. No, Perdón. sí. Soy de poner incómoda a la gente, quédate tranquilo. No, si me permiten levantarme 2 segundos, desaparecer de acá, voy y busco uno de los ejemplares. Es que estamos muy... ¿Sí? ¿Se puede? ¿Estamos en tiempo? Sí. Yo creo que 2 segundos mientras habla Grana. Dale. Yo creo que Permiso. sí se puede, y además, aprovechando todo lo que Alejandro nos ha contado y todas las ideas que ha expresado, también nos permite, me parece, creo que se va a generar, o ya se ha generado, en cuanto lo podamos acceder a las respuestas que haya de quienes están siguiendo el encuentro. Sus ideas ya expresan debate y hay mucho ahí para analizar. Y después volviendo a esto de lo que decía, incluso con los mataperros, pero también lo que puede decir un autor o una autora, qué sé yo, de Luján de Cuyo, de lo que fuere, de la localidad que podamos nombrar, por lo que describe tanto Ébano. Hay una cosa que, bueno, ahora Alejandro no está, pero primero, Ébano, un cuento que si bien tiene mucho de humor, también tiene algunas particularidades de calle, de expresar. Yo no estaría tan de acuerdo con eso de que uno no se enamora a primera vista, para empezar por ahí, Alejandro. Y después... Pero ahora que me puse los lentes, capaz que puedo enamorarme a primera vista. Y la otra es que los mataperros, como mucho de la literatura que estás nombrando, y por lo que acabas de expresar, me lleva a que nunca es más realidad aquella frase de Griselda Gambaro que decía: la palabra es el primer testigo incómodo. Así que se incomoden los que quieran.
Sí, totalmente, definitivamente. Y lo dijo Griselda Gámbaro, que es una gran incomodadora, si se quiere. Por suerte. Por Una suerte. maravillosa incomodadora. Bueno, si me permiten, les leo un fragmento de un texto que se llama Serie B, se llama El Cuento, pertenece al libro Serie B. Este libro es de 2004 y les leo un fragmento del texto justamente llamado Serie B. ¿Por qué se llama Serie B? Porque seguimos a lo largo de este texto el camino que recorre un billete de 2 pesos que es Serie B, ¿sí? Entonces va pasando de mano en mano y la idea del relato es contar lo que vive cada una de las personas que tiene ese billete en la mano. Tiene una característica el billete, que es que alguien escribió una frase en él. La frase la dice en este fragmento que voy a leer, así que si me permiten, paso a leerlo. Dice así: lo único que quiere es regresar a su casa y abrazar a su esposa, estar con ella, preguntarle acerca del día que ha pasado, saber qué le dijo el médico y principalmente colocar la mano sobre su vientre y esperar a que se mueva. Ambos, tanto él como Karina, dirigen sus miradas a esa panza apenas emergente y le hablan con adjetivos masculinos, pero podemos asegurar que solo se trata de una cuestión condicionada por lo idiomático, que no se desilusionarán cuando dentro de escasas 2 semanas el ecógrafo les informe que serán padres de una niña. Y es que ninguno de los dos tiene preferencias acerca del sexo. Al fin, les da exactamente lo mismo, si el hecho principal es que esa criatura es el motivo de su unión, de su convivencia a las apuradas, de las decisiones obligadas ante la urgencia. Hugo, que así se llama el muchacho que ha pasado las últimas 8 horas atendiendo este kiosco, mira su reloj por enésima vez. Que ha sido más larga que otras tardes, quizás por el calor, quizás por el trabajo en sí, que no es mucho, solo cobrar y dar vueltos, resolver cálculos rápidos que apenas implican sumas y restas, demasiado elemental para él, estudiante de ingeniería en sistemas. Estimar las mínimas diferencias que anota de menos en el registro de ingreso que debe completar luego de cada venta, pero al final de la tarde le reditúan una ganancia extra que, al menos, alcanza para cubrir los gastos de transporte en los días de menos actividad. O como hoy, sacar una diferencia importante que el dueño nunca echará de menos. 10 centavos de esta venta, 5 de aquella, 20 o 25 de las más importantes, hacen al final de las 8 horas de su turno, casi todos los días, unos 2 pesos que guarda en el bolsillo, previo balance revisado antes de que llegue su reemplazo. Luego, ante él, volverá a sacar las cuentas y si llegasen a faltar algunos centavos en la caja, pues él, fingiendo buena voluntad y compromiso con su trabajo, meterá la mano en el bolsillo para extraer las monedas necesarias para que la diferencia sea 0 y todos contentos. Él sabe perfectamente que sus compañeros también lo hacen, pero todos lo fingen. Es una maniobra tan sencilla y práctica que parece increíble que resulte, principalmente en días como el de hoy, que, como ya dijimos, ha sido de bastante actividad. Lo que le ha redituado una diferencia de 6 pesos, la mayor desde que comenzara a robar. Al principio buscó una manera de mencionar lo que hacía tratando de evitar la palabra robo, pero al final se convenció de que eso no era más que eso, así que ya no le remuerde la conciencia llamarlo por su nombre. Claro que no lo hizo desde el principio, ni que fue idea de él. Antes de eso, lo suyo fue simple observación, nada más que el simple cuestionarse cómo era posible que en su turno, el de la tarde, se recaudara mucho más que en el de la mañana y más del doble que durante la noche. Además, el error de Daniel, su compañero de la mañana, le terminó de confirmar sus sospechas. Fue aquel día en que se olvidara de retirar su parte antes de que Hugo llegara. El balance de esa mañana
fue bastante superior a lo normal y Daniel se retiró muy enojado consigo. Claro que Daniel y Ernesto, su otro compañero, el de la noche, no son nada sutiles para meter las garras en la caja. Seguro que todos los días se levantan 10 o 15 pesos. Esto Hugo lo intuye y se diría, está casi seguro de que es así. Pero él prefiere mantenerse en su nivel menor, sacar apenas lo mínimo, porque si algún día se destapa la olla, él tendrá como coartada que sus balances siguen siendo los más próximos a la posible realidad. Tomó los 3 billetes de 10 pesos, de 2 pesos, y como si no los conociera casi de memoria, los miró uno por uno, como para tratar de convencerse de la buena cosecha del día. Nada extraño esperaba descubrir, pero sin embargo se encontró con que en uno de ellos alguien con lapicera azul había escrito "la puta que lo parió", frase que Hugo pensó que era la más apropiada para estampar en los billetes, cualquiera fuera su valor. Muchas gracias. Bueno, espero no haber aburrido con la lectura. No estaba preparado para esto. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y yo aconsejo a todos que hay que leer autores como él. La novela Los Mataperros está en editorialcorpren.com.ar y realmente es una maravilla de literatura que estamos produciendo en Argentina y sobre todo en las provincias, en esta Argentina profunda. Muchas gracias, Alejandro Frías. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda la organización por la invitación y por la posibilidad de estar presente.